Querido Giuseppe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo, ¿cómo estás? Un gusto saludar a ti y a todos los que nos ven en TV WAP. Gracias por estar aquí. Sabemos que vienes de un viaje, pero bueno, aquí estás cumpliendo con tus deberes de columnista en el programa y eso siempre se te agradece. Pues cuéntanos, ¿qué Así está es. sucediendo? ¿Qué está sucediendo, Giuseppe? Mira, Interesantísimo lo que está, cómo se está reconfigurando el mapa en América, ¿no? el caso de Guatemala es el más peculiar en este momento. Hace unas semanas no pudimos abordarlo por tener a la agenda otros temas. Está el de Guatemala y el de Ecuador. Hoy quiero centrarme en el de Guatemala, sobre todo porque hace un par de días el presidente electo Bernardo Arévalo llamó a la ciudadanía a salir en contra de un golpe de Estado técnico en curso después de haber ganado él en la segunda vuelta el 20 de agosto, en el cual hay el Tribunal Superior Electoral que ha, digamos, suspendido al partido que lo apoya y eso va a significar también que los legisladores que fueron electos no van a poder estar ahí. Entonces, aunque él, digamos, en un cierto sentido va a tener que tener la investidura presidencial, sin embargo, hay un proceso de lawfare muy tenso y muy abrupto en Guatemala que va a crear tensión en un país, como bien define Carlos Figueroa Ibarra, que no solo ha vivido una dictadura militar, sino ha vivido una dictadura también de una élite que en las últimas décadas junto al crimen organizado, han hecho imposible la vida en este país centroamericano, muy cercano también a México. Sí, sí, la verdad es que es interesante lo que está sucediendo. Y bueno, pues también me gusta, digamos, que haya estos, digamos, estas discusiones, ¿no? Pero que se conserven las instituciones democráticas, ¿no? A lo mejor en otros escenarios tendríamos ahí como un jaloneos más complejos. Hoy creo que podemos ir transitando, ¿no? Y este es uno de los casos. Sí, efectivamente traigo a colación el tema porque en Guatemala hay una falta de institucionalidad tremenda, dado que los poderes fácticos actuales, tanto el Tribunal Electoral, el Supremo Electoral, la Corte Constitucional y la Fiscalía, están intentando en cualquier manera desacreditar al partido ganador de las elecciones, fue libremente electo junto al el presidente, junto con su partido, con sus legisladores, para gobernar Guatemala en los próximos 4 años. Y esto es muy grave porque esto pone en riesgo también, digamos, la estabilidad que podría tener un país como Guatemala, que como decía, ha tenido una falta de gobernabilidad, ha sido al contrario una gobernabilidad criminal, la que ha gobernado Guatemala hasta hace un par de años. Yamatei, el actual presidente de Guatemala, ha sido acusado también de tener una relación muy fuerte con el narcotráfico. Entonces, yo creo que es una situación tensa. Espero que en enero, parece que es el 14 de enero, no haya problema el día de la investidura de Arévalo y sobre todo que el país centroamericano pueda, después de 50 años, volver a una democracia que permita también disminuir los niveles de desigualdades, de violencia. Guatemala es uno de los países más inseguros que tenemos en América Latina. Y entonces creo que sería muy importante que se respeten las elecciones y sobre todo el voto popular de los millones de guatemaltecos que fueron a acudir a esa elección el pasado 20 de agosto, es decir, la segunda vuelta. Pues sí, sí, la verdad es que está complejo el escenario allá en Guatemala. ¿Cuándo se resuelve todo? ¿Tenemos fechas, Giuseppe, de cómo vendrá los procesos legales? ¿Cuándo tendremos una, un escenario ya en concreto ante esta situación? Mira, el presidente electo llamó a la ciudadanía a salir a la calle, salieron miles y miles de guatemaltecos a la calle porque la única forma para defender la democracia y la institucionalidad. El 14 de enero es el día de la investidura de Arévalo como presidente de Guatemala y yo creo que vamos a vivir un periodo de mucha tensión entre, digamos, estas instituciones que están representadas por una oligarquía que va a tener que salir del poder y un nuevo personaje político que entra con toda la fuerza popular en Guatemala para poder dar un cambio a este país.
Va a estar complicado, Ricardo, vuelvo a decir, esperemos que esta tensión pueda resolverse de manera democrática y pacífica, pero está complejo la situación que se está viviendo. Yo luego te puedo compartir también para que esté en las redes, está en mis redes sociales, el documento que él hace y difunde a toda la ciudadanía guatemalteca acusando de este golpe de Estado técnico. Es el partido, imagínate, el partido que te apoya, el Tribunal Electoral lo declara ilegal. ¿Cómo es eso? Eso Sí, claro, claro. es impensable, Complicadísimo. digamos. Entonces, yo creo que independientemente de cualquier color político que pueda tener un personaje, pero en una elección que además hubo un proceso limpio, hay que respetar el resultado de las elecciones y la institucionalidad. Vuelvo a decir, Guatemala es un país complejo y no soy el mayor experto sobre ese país. He tenido que leer, sobre todo a varios colegas, y escucharlos sobre lo que está pasando. Y bueno, veremos lo que sucederá. Y también la próxima semana espero poder hablar también de Ecuador, porque también Ecuador vive una situación de enorme tensión y de violencia también, y se acerca la segunda vuelta que definirá el próximo presidente de Ecuador, un país estratégico también en América Latina. Es muy interesante que desde acá podamos ver estos procesos políticos latinoamericanos. Es mi pasión, lo que hago, pero creo para tener un punto de vista, digamos, sobre lo que está pasando. Ay, Giuseppe. Oye, a ver, fíjate que ahorita que estábamos revisando los materiales para entender un poco la situación de Guatemala, a ver, es complejo en el sentido de que está pues, muy cercano a México, pero al mismo tiempo lejano. Es decir, más fácil nos enteramos de lo que sucede a lo mejor en España, en Estados Unidos, en Argentina, y casi tenemos una relación distante en general con los países centroamericanos. En ese sentido, ¿qué medios nos recomiendas seguir a través de las redes sociales, un poco para tener un punto de vista más objetivo de lo que está sucediendo allá? Mira, yo por mi formación o de formación de sociólogo, a mí, diría a mi querido colega Pedro Hernández Ornelas, a mí me gusta leer La Hora de Guatemala. Es un periódico donde escribe un querido colega del posgrado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales, quien es el doctor Carlos Figueroa Ibarra. Es un periódico con un perfil crítico en el cual, digamos, puedes ver con mayor profundidad lo que está sucediendo. Puedo aconsejar ese periódico. Luego en las redes sociales hay, digamos, habría que ver, seguir lo que hace el grupo Movimiento Semilla también, porque en este Exacto. momento es quien encabezó, digamos, este nuevo proyecto. Yo quiero recordar que nosotros en la UAP tenemos, sobre todo en el Instituto de Ciencias Sociales, también muchos estudiantes guatemaltecos que vienen a estudiar con beca de posgrado de CONACYT, en nuestros posgrados de excelencia, y es muy interesante poder discutir y hablar con ellos y tener de primera mano la información sobre lo que está sucediendo, porque tú lo acabas de decir bien, Ricardo. Hoy la difusión de la información tiene unos problemas enormes. Tú puedes ver, digamos, puedes leer sobre un país y no tienes idea de lo que está pasando. Lo vivimos en México, Sí, sí, con sí, dos, sí. con dos periódicos que te lees y dices, pero ¿en qué país vivo? Claro, claro. Sí, son versiones completamente distintas del mismo hecho, ¿no? Y sí, Así la es. verdad, y bueno, lo que nos ayuda es tener los referentes, ¿no? Pero en Así, caso de tener un país lejano, ¿no? De pronto los referentes se te van, ¿no? Los matices. totalmente. Y eso es algo interesante. Totalmente. Es que Pero yo bueno, confío más en la opinión académica de colegas con quien llevo años trabajando, quien conozco su credibilidad académica, su claro. perfil, quiénes son. Eso a mí me ayuda mucho a entender muchas veces las redes que vamos construyendo en la América Latina, estos procesos que son objeto de mucha diatriba política también, no solamente teórica y académica, pero sin embargo hay hechos, digamos, que son objetivos, como el hecho de que un presidente gana las elecciones, un político, y bueno, hay todas las instituciones vigentes ponen de ilegal al partido que gana las elecciones para evitar que el presidente tenga toda la fuerza para poder gobernar e intentar un nuevo tipo de golpe de Estado, que ya no es a través de los militares, sino a través de este lawfare que va debilitándote hasta dejar, digamos, de gobernar. Pasó en América Latina, en Brasil, recordémonos lo que le hicieron a Dilma Rousseff y en muchos otros países latinoamericanos. Eso ha sido objeto de estudio de las ciencias sociales y por eso creo que era importante hoy hablar de lo que pasa en Guatemala, porque como tú bien dices, tan cercana a nosotros, pero muy poca información sobre lo que pasa. El presidente felicitó a Arévalo,
recordémonos que una de las políticas de López Obrador era el apoyo a los países centroamericanos. Él decía que el tema, por ejemplo, de la migración no se puede entender sin una alianza, una cooperación con los países centroamericanos. Es imposible poder avanzar en la resolución o por lo menos en atenuar un fenómeno como es el flujo migratorio, los flujos migratorios del sur de América hacia o Centroamérica hacia Estados Unidos. Creo que es importante ir investigando y analizando estos temas, Ricardo. Gracias, querido Giuseppe. Te mando un fuerte abrazo y por aquí nos vemos ya el próximo martes, ¿no? Así es, el próximo martes presencial. Una disculpa, como bien dijiste, acabo de llegar de un evento y la verdad no me daba tiempo llegar físicamente, pero tenemos esta tecnología que nos permite también Sí, poder claro, dialogar de manera claro. tranquila. Les Así mando un es. fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Pues ahí está la voz del doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Interesante el tema, interesante lo que está sucediendo allá en Guatemala.